Aunque todavía la alta velocidad a Granada va muy a medio gas, poco a poco las obras decisivas en los tramos pendientes, en especial en Loja, van avanzando y estos días se han conocido detalles y plazos muy importantes que te cuento en este vídeo. Ya es más que sabido lo mucho que queda por hacer y mejorar en el trazado de alta velocidad entre Antequera y Granada, que a pesar de ofrecer servicios con trenes de alta velocidad, todavía queda muy lejos en frecuencias y tiempos de lo que debería ser de verdad un servicio top de este tipo. Y la clave está, primero, en el desdoblamiento de la vía, allá donde se circula por una, y ante todo, en el complejo tramo de la variante de Loja, que sacará el ferrocarril de esta localidad, un tramo lleno de dificultades, pero que poco a poco va sumando etapas. La última conocida, la de la aprobación de las obras del segundo tramo, que llegará en pocas semanas, y que la licitación de estas y del resto de las pendientes se esperan sacar antes de que acabe el año. Además, se han ofrecido plazos más concretos del calendario que queda por delante hasta ver todo este recorrido finalizado y al 100%. Vamos a comenzar por el segmento de Río Frío, un tramo de 3,7 kilómetros que incluye la nueva estación de Loja de alta velocidad, que se desarrolla en un contrato diferente y con la idea de ver al fin las obras en marcha a pleno rendimiento ya en 2024. Otro de los tramos clave, el del Valle del Genil, se espera tener finalizado en cuanto a la tramitación en ese 2024. Estos anuncios llegan semanas después de la finalización de las obras del viaducto de Río Frío, pues el tramo de Loja está cargado de elementos singulares. De esta forma, el gobierno tiene previsto destinar este año a todos los proyectos de la variante de Loja 464,3 millones de euros, con la principal novedad de comprometerse a la licitación del tramo del Valle del Genil también este año, acortando así el cronograma previsto por Adif recientemente y que situaba la licitación de este sector en la primavera del 2024, previa finalización de la redacción y adaptación de este proyecto en el primer trimestre del año que viene. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Siendo este segmento de la variante el de mayor complejidad técnica, ya que es el que cruza el valle por encima de la A92 a través de un largo puente que hace pasar a los trenes de una margen a otra de la ribera del río, pero que además cuenta con la dificultad de salvar la travesía del entorno arqueológico de la villa romana de Salar, que ha estado sumando incertidumbre al futuro de estas obras y que de momento parece no acabarán paralizándolas de forma dramática. Recordemos que el tramo de la variante de Loja que afecta en concreto al viaducto de Río Frío ha tardado cerca de 4 años en construirse, que completa el tramo de acceso de 1,7 kilómetros de longitud, aunque este no se podrá poner en servicio hasta que esté construida toda la variante. Así, y según el cronograma de Adif, el tramo que se aprobará y licitará en los próximos meses será el consecutivo al que acaba de terminarse y se corresponde al denominado variante de Loja Río Frío de 3,7 kilómetros, que incluye la ya citada nueva estación de Loja en el paraje de la Dehesa, ahora en fase de licitación para redacción del informe de construcción y con la idea de que los primeros movimientos de tierras se efectúen a inicios de 2024, todo con unos plazos, eso sí, muy ajustados para poder captar los fondos europeos, decisivos para la buena marcha de estas obras y que podrían ascender a cerca de 87 millones de euros. En el mismo orden cronológico, se espera que Adif apruebe y licite las obras para el siguiente tramo de la variante, que es el que marcha en paralelo a la A92, donde se espera poder tener la licitación de las obras antes del 31 de diciembre de este mismo año, un segmento que consta de un falso túnel de 50 metros, otro de 400 metros, el llamado Los Abades, seguido por otro túnel de 550 metros denominado el de las Monjas, un recorrido más septentrional ajustándose al trazado de la A92 y salvando el relieve de las estribaciones más orientales de la Sierra de Loja y cargado de complicaciones técnicas. Otro tramo delicado es el que salva el Valle del Genil, el más largo de todos, de 7,7 kilómetros y el más espectacular, puesto que proyecta 2 grandes puentes y que también será el más largo en acabarse, y en donde tendrá el complicado reto de no afectar a los restos arqueológicos ya citados, con catas incluidas.
El primero de los puentes está a la salida del último túnel. Tras el viaducto, el trazado discurrirá por lomas cultivadas con olivos y cruzará la Cañada Real de Granada a Sevilla. A partir de este punto cruzará el arroyo del Salar mediante otro viaducto de 720 metros para atravesar posteriormente, mediante un túnel de casi 1 kilómetro, el Cerro de los Limones. Tras el túnel, el trazado salvará, mediante un único viaducto de 1084 metros, la autovía A92 y el cauce del río Genil, para ir adosándose poco a poco a la línea del ferrocarril actual, al norte de Huetor-Tájar. Un verdadero mecano que ofrecerá en los próximos tiempos imágenes de obras impresionantes. Las obras de la plataforma ferroviaria de este tramo se elevarán a 141,1 millones de euros, que unido a otros de asistencia y control harán que se acerque a los 290 millones de euros. Esta obra hará factible en el futuro no solo que se reduzcan notablemente los tiempos de viaje, sino que haya más frecuencias diarias entre Granada y buena parte de Andalucía, Madrid o ciudades como Zaragoza, Barcelona o Valladolid, y además permitirá al fin la entrada de otros servicios como los de Wigo e Irio, que de momento, por capacidad de la infraestructura, son incapaces de tener hueco a pesar del gran atractivo que supone para estas marcas la capital nazarí. De esta forma, los plazos que se manejan en Adif ahora mismo son que las pruebas con trenes en la variante de Loja ya acabada se hagan en 2027 y poder abrirla, siempre que las obras y posteriores pruebas vayan bien, en enero de 2028. Plazos siempre aproximados y arriesgados y que en muchas ocasiones acaban quedándose cortos. Si bien aquí hablamos de tramos muy concretos y cortos, aunque como habéis comprobado tremendamente complejos en su construcción, por lo que cualquier detalle puede retrasarlo todo, incluyendo la situación económica o los posibles cambios de rumbo, por ejemplo las políticas de inversiones o endeudamiento que puedan verse en los próximos años, más aún en un marco plagado de incertidumbres, aunque confiamos en que estas decisivas actuaciones vayan por el buen camino y cumplan estos todavía lejanos plazos. En cualquier caso, aquí estaremos muy pendientes de lo que vaya aconteciendo y por supuesto lo iremos contando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.